Pasó un cierto tiempo, incluso yo tenía pareja en ese entonces, tenía una novia, eh, y entonces empecé a tener ciertas conductas, pues sí, autodestructivas. En- Eso va a ser otro video, pero eh, mm, pues puedo decir eh, que, que fui alcohólico. Ya no me considero alcohólico, tal vez, pero, pero es algo que realmente me gustaba mucho. eh, y como forma de evadir la realidad lo utilizaba mucho. Y hoy en día creo que lo utilizo más como gusto. Y em, se disfruta de forma diferente. Pero va a ser otro video. Bueno, entonces se me juntó el fallecimiento de mi abuelita de alguna forma, el de mi mamá. em, y entonces en algún punto yo sentía que, eh, pues sí, es algo freudiano. Yo sentía que, eh, creo que en algún punto sentí que todas las mujeres en mi vida me iban a dejar. Y entonces cuando tenía una pareja, cuando tuve esta pareja, sentí de alguna forma que antes que me dejara y que me hiciera sentir nuevamente este dolor, yo la iba a dejar antes para que no fuera tan fuerte el dolor, ¿no? Entonces tuve problemas con mi pareja, tomaba mucho, fumaba mucho, sí, consumía marihuana. em, sí, fue una etapa, em, yo creo que en el límite de la diversión y la autodestrucción. Eh, y entonces, eh, lo que, retomando ahora sí las cartas, esta carta mm, me señala que en ese momento pues no estaba viviendo el presente, estaba a lo mejor pensando precisamente eso, pero estaba pensando en el pasado, en lo que era la muerte, en, lo que había vivido con mi mamá, con mi abuelita, etcétera, y hacia futuro. Estaba pensando que, eh, to- eh, pues sí, todas las mujeres me iban a dejar en algún punto y que era mejor que yo las dejara a ellas antes, ¿no? En ese momento a todas las mujeres me refería, yo creo que con mi pareja en ese entonces. Entonces, tenía una relación a lo mejor en una etapa no muy sana con esta pareja, y entonces estaba o en el pasado o en el futuro, y los dos los proyectaba de una forma triste, de una forma depresiva. El pasado en una forma depresiva por todo lo que ocurrió, y el futuro de una forma depresiva por lo que yo proyectaba. Si estamos en un presente en el que tenemos dolor y depresión, eh, a causa del pasado, y lo seguimos arrastrando, lo que va a pasar en el presente es que si estamos tristes y deprimidos, pues vamos a proyectar un futuro tristes y deprimidos. Y entonces tanto el presente, el pasado como el futuro van a ser tristes y depresivos. Y entonces eh, fui al doctor por situaciones, pues obviamente por situaciones obviamente que no tenían que ver con la depresión. Yo no tenía ni la más remota idea de que tenía depresión, no me lo imaginaba. Y entonces este doctor me diagnosticó depresión. Y entonces también fue algo muy impactante. En ese entonces no era tan común como hoy en día, no el tener depresión, sino en ser diagnosticada y que se tomara en cuenta y que se intentara salir de esto. Porque con el paso del tiempo incluso, eh, pues se malinterpretan las situaciones, ¿no? Puede llegar a un punto en el que tener depresión era incluso loco, podía haber sido, eh,
eh, pues sí, incluso hasta machista, ¿no? Los hombres regularmente no expresamos esos sentimientos, ¿no? Y a lo mejor tener depresión pudo haber sido en algún punto, o puede seguir siendo causa, pensado como una debilidad. Em, Se malinterpretan todos los conceptos o las situaciones. Incluso hoy en día creo que es probable que gran parte de la población sí tenga depresión, pero por el otro lado, creo que el estandarte de tener depresión ha sido incluso como se ha tomado en un estandarte como para pertenecer a un sector de la población. Siempre queremos pertenecer a algo, sea entre comillas negativo o sea positivo. Entonces, incluso creo que la depresión no es que sea una moda, creo que es real. eh, creo, pero creo que a veces realmente no es depresión lo que tenemos, o lo que pueden tener las personas, sino una necesidad de pertenencia a una etapa social o a una comunidad. Y bueno, eso también puede ser, podemos hacer otro video, pero en general, em, yo creo que gran parte de la población puede tener depresión, pero realmente no se da cuenta. Pero aterrizándolo nuevamente, yo no tenía de la más remota idea. Me sorprendió mucho el saber que tuviera depresión. Eh, mi cabeza igual, de la misma forma, no entendía. En ese entonces no era algo común, no era algo que se veía en redes, no era algo que todo el mundo tuviera. La terapia no era tan común como hoy en día. Era otro México. Entonces, bueno, creo que lo más pesado es el contexto. Lo que pasó es que en ese entonces yo ya tenía cierto conocimiento del tarot, de diferentes autores, de Aleister Crowley, em, de Alejandro Jodorowsky, em, de, em, de Papus, em, de diferentes autores, pero yo lo había visto desde un punto de estudio, de curiosidad. Pero entonces, al llegar a este punto, lo que intenté fue tratar de utilizar las herramientas y lo que había ido aprendiendo del tarot y tratarlo de poner en marcha para yo salir adelante. Esto es un caso muy, muy personal y mi punto de vista es personal. Y en ese entonces yo realmente no creía como en la psicología, por ejemplo, o en la terapia, porque eh, por diferentes cuestiones. Entonces, lo que decidí hacer es sí ayudarme, pero ayudarme con lo que yo conocía de el tarot y diferentes eh, técnicas de ayuda, la psicomagia de Alejandro, eh, y diferentes corrientes filosóficas. Entonces, lo importante para mí fue querer salir de esto. Ok, no voy a ir a terapia, no voy a ir a un psicólogo, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que traté de hacer es de buscar por qué tenía depresión. Eh, Podrá sonar un poco tonto que no supiera que era por mi mamá, pero realmente cuando uno tiene depresión no tiene idea de que, bueno, en mi caso, yo no tenía idea de que tenía depresión, a pesar de que a lo mejor alguna persona externa pudiera decir, bueno, pues es que es por tu mamá o por esta situación, uno no tiene la más remota idea, no le pasa por la cabeza. Y entonces después de yo mismo darme diferentes opciones por las cuales pudiera o no tener,
depresión, dije, bueno, a lo mejor en una de esas puede ser porque algo quedó con mi mamá. Entonces, lo que el doctor hizo fue darme medicamentos. En general yo no conozco mucho por lo mismo sobre medicamentos, etcétera. No recuerdo ni qué contenían ni cómo se llamaban. Pero eran, supongo que antidepresivos, no estoy muy seguro. Y pues yo en ese entonces ya había consumido bastante alcohol, bastante tabaco, bastante marihuana. Eh, pues sí, incluso me llegué a meter polvo también. Em, una de las cuestiones eh, de las personas que he conocido y que me han enseñado en todo este trayecto, un maestro de runas, alguna vez llegó a decir que solo las personas que habían tocado fondo estaban en este camino del eh, descubrimiento sobre mm, filosofías que no son tan conocidas, ¿no? Tan comunes. Yo creo que todas las personas tienen su propio fondo. Hay unas que no necesitan caer muy hasta abajo, no necesitan tocarlo. Y hay otras que tienen que romper el fondo para poder subir nuevamente. Pero bueno, como yo conocía los efectos que tenían estas drogas y em, cómo lo... Pues sí, mi cuerpo conocía cómo funcionaban estas drogas, lo que me hacían sentir, lo que el, em, para los que a lo mejor no hayan consumido esto, es como el alcohol, tiene su punto arriba y tiene su punto abajo. Está el desinhibirse y está la resaca, está la cruda. Y entonces la cruda se siente muy mal. Los que han fumado mucho sabrán que existe cruda de cigarro. No es necesario haber tomado mucho alcohol, sino fumar mucho, mucho en la noche para que el día anterior tengas una cruda que creo que es incluso peor que la del alcohol. O bueno, depende de qué hayas tomado, pero eh, sí existe la cruda del cigarro y existe la cruda de el polvo también, ¿no? Em, que es la peor que yo he experimentado. Y entonces el conocimiento de diferentes drogas y sustancias en mi cuerpo, al momento de yo estar tratando, sí, porque yo quería mejorarme, entonces me compré todos los medicamentos que me dijo el doctor y entonces los empecé a usar como él me dijo. Sin embargo, eh, estas pastillas no recuerdo cuáles eran en específico, pero tenían un efecto muy, pues parecido al polvo. Te levantaba, te daba una subida de energía, de, 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 de estar activo, de querer hacer cosas, pero de la misma forma me daba un bajón, incluso horas después, en donde sentía un bajón de energía muy grande, incluso hasta tristeza, tal vez, no sé. El chiste es de que después de empezar a usar esta droga que me recetó el doctor, yo sentí que no era buena para mí. Estaba sintiendo, sentí que eran, pues sí, valga la redundancia, pero sentí que eran demasiados químicos en mi cuerpo y que me estaban afectando más de lo que me ayudaban. Ese es mi caso muy particular. Em, Porque sentía que seguía drogándome de alguna forma. Obviamente lo estaba haciendo, pero em, sentía ese subidón y ese bajón. Y entonces pensé inmediatamente que entonces había una alta probabilidad de que me volviera adicto a estas pastillas, porque
es lo mismo que hace el polvo, por ejemplo. Te, te da una subida muy alta y te da un bajón muy fuerte. Y cuando estás en ese bajón, pues no quieres estar en esa etapa. Quieres volver a sentirse, a volver a sentirte bien. Y entonces sigues consumiendo. Em, Afortunadamente para mí, esa etapa eh, no fue muy larga en mi vida, pero afortunadamente tuve una muy mala experiencia con, pues supongo que algo de baja o de mala calidad que me hizo sentir tan mal, pero tan mal que pues pasaron muchos años después para que se me ocurriera por lo menos o pensara por lo menos volver a ingerir esta sustancia. Entonces conocía pues de viva eh, voz, de viva mano, la experiencia de este tipo de sustancias y lo que provocan para arriba y lo que provocan hacia abajo. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.